revelado, el increíble cambio de un millonario que no sonreía en 20 años tras oír la canción de su abuela. Juan Carlos, un empresario en la cúspide de su fortuna, caminaba por las impecables calles de la Ciudad de México, el sol brillando en su lujoso reloj. Sin embargo, su rostro, impasible y marcado por años sin alegría, contaba una historia diferente. La ambición desmedida lo llevó a construir un imperio, pero dejó a su corazón vacío. Esa tarde, tras una junta crucial donde las cifras no eran más que números fríos, decidió hacer una pausa. Algo dentro de él deseaba encontrar un atisbo de paz, aunque fuera efímero, se adentró en un mercado que lo transportó a su infancia, a su pueblo lleno de risas y aromas que lo envolvían como un abrazo. Al caminar por la plaza, sintió el eco de su vida anterior, la calidez que había dejado atrás. De repente, una dulce melodía golpeó su memoria, la canción que su abuela solía cantarle. Las palabras sobre el amor, el sacrificio y la unión familiar resonaron en su mente, haciendo que una oleada de emociones lo atravesara. El nudo en su garganta creció, y esa sensación, tan suprimida durante años, regresó con fuerza. Recordó a su madre, su risa, sus manos callosas por el trabajo arduo. A medida que la música sonaba, los recuerdos de su historia familiar lo inundaban, su hermana corriendo en el campo, los atardeceres pintando el cielo, la voz amorosa de su madre guiándolo. Todo eso que había dejado ir por la búsqueda insaciable de dinero y poder. ¿Dónde quedó el hombre que solía ser? La culpa lo devoraba. El dolor de saber que había estado ausente en los momentos que más importaban se indigestaba en su pecho. La lucha entre su pasado y el presente crecía en su interior. Quería volver, reparar, pero al mismo tiempo, temía el juicio. ¿Cómo se atrevería a volver? La voz de la comunidad que lo conocía como el millonario distante resonaba en su mente, y con cada paso que daba hacia su pueblo, sentía que el peso de la indiferencia lo aplastaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, al llegar a su pueblo, la muralla de indiferencia ante él era palpable. Las miradas de desconfianza de sus viejos amigos, ahora convertidos en extraños, no hacían más que intensificar su angustia. «Eres un traidor», parecía pensar cada rostro que lo examinaba. Su madre, la mujer fuerte que había sido, ahora era solo un tenue recuerdo, y sus hermanos lo rodeaban con una fría distancia. Cada intento de reconectarse sentía como un golpe, el eco de sus ilusiones se alejaba, las críticas le ardían en el pecho, y Juan Carlos se cuestionaba si sería capaz de restaurar esos lazos, de hacer las paces con su pasado. Una angustia profunda le atravesaba, ¿qué había hecho con su vida? La búsqueda por el perdón había comenzado, pero el camino estaba lleno de espinas, y cada paso que daba en dirección a la redención parecía alejarlo más de su propia humanidad. La melodía seguía resonando en su mente, marcando el compás de su lucha interna. Su historia no había terminado, pero el futuro le resultaba cada vez más incierto. La abuela, la herida en el pecho de Juan Carlos se profundizaba con cada paso camino a su antigua casa. Las crispadas caras le seguían como sombras, susurros de antiguos amigos resbalaban por las calles desgastadas, los recuerdos vibraban en el aire, pero seguían lejos, como miradas furtivas que no se atreven a encontrarse. La certeza de que ya no era bienvenido golpeaba su orgullo, pero en su interior, el deseo de reconciliación ardía más fuerte, la puerta de su hogar estaba entreabierta, y al cruzarla, la atmósfera cambiaba abruptamente. Los muebles cubiertos de polvo narraban el abandono de un mundo que una vez tuvo vida. En su mente, las imágenes de las comidas familiares, las risas y las charlas junto al fuego emergían como fantasmas. Se sentó en la vieja silla de su madre, un lugar que solía ser un punto de encuentro en su corazón. En ese instante, se dio cuenta de que había perdido no solo la conexión con su familia, sino también con sus propios deseos y sueños de antaño. Una voz interior comenzaba a surgir,
Un susurro que contrastaba con la crítica y la culpa que le apretaban la garganta. ¿Por qué no puedes ser quien realmente eres? Decía. La idea de enfrentar su pasado lo aterrorizaba, pero a su vez, lo motivaba. Si había una oportunidad de restaurar su esencia, era ahora, en este momento de vulnerabilidad. Decidido, salió de la casa y se dirigió al centro del pueblo. El bullicio familiar de los comerciantes, el aroma a café recién hecho y la risa de los niños jugando se unieron en una sinfonía que le resultaba casi irreal. Cada latido de su corazón parecía llevar una carga, pero también un indicio de esperanza. Sabía que necesitaría ser auténtico, mostrar no solo su vulnerabilidad, sino también su determinación de cambiar. Se acercó a un grupo de conocidos, tragando el miedo que le paralizaba. Hola, soy Juan Carlos, comenzó con voz temblorosa. Sé que he estado ausente y no tengo excusas. Estoy aquí porque quiero recomenzar, y estoy dispuesto a escuchar, a aprender lo que hice mal. Los rostros de sus antiguos amigos no mostraron la calidez que él anhelaba. En cambio, una mezcla de incredulidad y desconfianza lo miraba. El silencio pesaba, pero Juan Carlos no retrocedió. Esta vez estaba preparado para confrontar la consecuencia de sus decisiones, no se rendiría fácilmente ante la incomprensión. Mientras la conversación avanzaba, él comenzó a abrirse. Compartir su angustia, su ambición desmedida y la soledad que había sentido a pesar de su riqueza ayudaba a deshacer el nudo en su pecho. Algunos de los presentes comenzaron a murmurar, dejando entrever una pizca de empatía. Pero en el fondo, Juan Carlos sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría realmente sanar esos vínculos rotos y rediseñar su vida? Mientras se retiraba de esa reunión tensa, una idea intrigante empezó a formarse en su mente. Decidido a demostrar sus intenciones reales, contempló la posibilidad de generar un cambio tangible en su pueblo. Un impulso creciente lo empujaba hacia la acción, su mente se llenaba de ideas sobre reconectar no solo con su familia, sino también con la comunidad que tan despreciativamente había dejado atrás. Sin embargo, la sombra de sus decisiones pasadas lo acechaba. La desconfianza y el resentimiento no se disiparían con facilidad. ¿Qué tipo de proyecto podría ayudarlo a sanarse y, a la vez, a recuperar la confianza de aquellos que lo habían conocido como un extraño? La noche caía, y con ella la determinación de Juan Carlos alcanzaba nuevos niveles. Sabía que el camino sería arduo, pero había algo que lo resonaba con fuerza. El momento de remodelar su vida, de darle un nuevo giro a su destino, estaba cerca. Se enfrentaba a un nuevo dilema. No solo se trataba de él, ahora se desvelaba la tarea de contribuir al bienestar de quienes habían quedado atrás. Así, entre ecos de música y anhelos de redención, una idea revolucionaria comenzaba a tomar forma. Pero, casi como un tremor de advertencia, se preguntó, ¿sería capaz de enfrentarla? ¿Resistencia que cegaramente surgiría entre aquellos que todavía lo veían como un millonario distante? El futuro se ceñía sobre él con una urgencia electromagnética, un collage de caminos posibles aguardaba su decisión. Mientras se retiraba, un nuevo desafío lo atravesaba, el primer paso hacia un propósito genuino había sido dado, pero el verdadero desafío estaba por llegar. Un eco de su juventud que resonaba en el fondo de su corazón golpeaba con fuerza. Es hora de regresar a casa, de verdad. Cada amanecer pareció ser un recordatorio de la transformación que Juan Carlos anhelaba, su mente burbujeaba de ideas mientras caminaba por las calles que conocía tan bien y, a la vez, tan ajenas. Con el corazón latiendo al ritmo de la nostalgia, se preguntaba cómo podía utilizar su experiencia y recursos para intentar resarcir el daño de años pasados. No se trataba solo de volver a conectar con su familia, era un llamado a reencontrarse también consigo mismo, un viaje hacia la autenticidad. Mirando hacia los pequeños negocios que alguna vez sirvieron como centros de encuentro entre sus amigos, Juan Carlos identificó las primeras carencias del lugar, la oportunidad de revitalizarlos. Los murales decaídos de las fachadas, combinados con el eco de las risas infantiles, lo convencieron de que algo debía hacerse. Un proyecto de restauración y renovación parecía ser el primer paso hacia la redención. Con la idea germinando en su interior, buscó un café local que le ofreciera la oportunidad de reunirse con sus antiguos compañeros. Días después, reunió valor y se enfrentó al mismo grupo que antes le observaba con recelo.
Esta vez, llevó consigo no solo palabras vacías, sino un plan tangible que detallaba qué quería lograr, cómo pensaba hacerlo y cómo podrían involucrarse. Quiero invertir en nuestro pueblo, comenzó, sintiendo cómo las miradas se concentraban en él. No solo en el espacio físico, sino en nuestra comunidad. Mi idea es restaurar estos lugares, hacerlos funcionales nuevamente. Necesito que se unan a mí, no solo como colaboradores, sino como amigos para cerrar un ciclo. Las reacciones variaban. Algunos fruncieron el ceño, otros apenas ocultaban su sorpresa. A pesar de la mezcla de respuestas, pronto surgió la discrepancia de opiniones entre ellos. Algunos complementaban su visión, mientras que otros recordaban las antiguas heridas que venían con él. ¿Acaso no es solo otra forma de comprar nuestra confianza?, preguntó uno de los amigos. Esa pregunta resonó en su mente como un eco perturbador. Juan Carlos se sintió tentado a cerrarse nuevamente, pero la verdad que había comenzado a enfrentar lo mantenía presente. Recordó la voz interior que había aflorado al visitar su casa: ¿por qué no puedes ser quien realmente eres? No podía huir de la responsabilidad que había aceptado cuando decidió regresar. Entiendo tus dudas, respondió con firmeza. Pero esto es un compromiso y mi deseo de reparar el dolor que he causado. No quiero que esto sea acerca de mí, sino de nosotros. Les ofrezco no solo un recurso, sino una oportunidad para volver a construir juntos. ¿Qué les parece si trabajamos en una muestra de lo que podríamos lograr? Una exposición abierta a todos, donde podamos compartir ideas y proyectos. La sorpresa inicial comenzó a diluirse con el tiempo. Las murmullos entre sus amigos comenzaron a tomar un giro distinto. Algunos se acercaban, intrigados por su insistencia, y otros, aunque recelosos, decidieron participar, proporcionando diferentes perspectivas. Poco a poco, varios comenzaron a imaginar un destino renovado para el pueblo. Esos momentos transformadores despertaron en él una chispa de autodescubrimiento. Recordó su pasión por el diseño y la planificación urbana, incentivando su lado creativo mientras delineaba un mapa en su mente. La construcción de un espacio acogedor donde cada persona pudiera ser escuchada y valorada se convirtió en un aliciente. Se adentró en esos nuevos retos y voces que lo rodeaban, buscando restaurar no solo las estructuras, sino también las relaciones desgastadas por la distancia que había impuesto su ambición. Sin embargo, a medida que se sentía más integrado con sus amigos, la incertidumbre también aumentaba. Sabía que su camino hacia la redención podría no ser tan simple. Venían días de enfrentamientos con aquellos que aún no creían en su sinceridad. Uno de ellos pronto se convertiría en su mayor antagonista, un antiguo socio que no solo lo acusaría de volver solo por interés personal, sino que trataría de sabotear sus esfuerzos. La noche se cernía sobre él como un manto pesado mientras Juan Carlos se preguntaba cómo vencería ese nuevo desafío. Comprendía que enfrentarse a ese rival significaría luchar no solo por el proyecto, sino por su reivindicación ante sí mismo. Las sombras de sus decisiones lo perseguían, pero el destello de una nueva vida brillante le impulsaba hacia adelante. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Su antiguo compañero estaba a punto de hacer una jugada que podría cambiarlo todo. ¿Estaría preparado para afrontar esta prueba y demostrar que el cambio verdadero es posible cuando se actúa desde el corazón? La sombra del antiguo socio se alzaba como una amenaza inminente. Juan Carlos sentía su presencia, incluso cuando no estaba físicamente presente. Pensamientos de autoprotección invadían su mente, enfrentándose a la autocompasión que había decidido dejar atrás. Su vida había estado marcada por una ambición desmedida que lo había apartado de todo lo que realmente importaba. Ahora, parado en la línea de meta, comprendía que no podía permitirse caer en la desesperanza nuevamente. Los días siguientes se volvió más estratégico. Reflexionado sobre sus fortalezas y debilidades, comprendió que necesitaba el apoyo sincero de su círculo más cercano. Como un arquitecto, comenzó a construir una base sólida. Se dedicó a establecer conexiones individuales con aquellos que lo rodeaban, no solo como socios en un proyecto, sino como seres humanos que compartían historias y heridas similares. Sus encuentros se volvieron momentos para intercambiar ideas y fomentar la confianza.
Uno a uno, iba transformando el escepticismo en interés genuino, y el distanciamiento en camaradería. Durante una de las reuniones más memorables, Juan Carlos decidió presentar por primera vez los planos de su proyecto. Los dibujos eran más que una representación visual, eran la manifestación de su renovada visión y su anhelo por un futuro diferente. Las líneas y los colores, vivos y vibrantes, hablaban de su deseo de ver florecer el lugar donde había crecido. Cada uno de sus amigos se vio arrastrado a la energía palpable de aquel momento. Cada edificio, cada parque, cada rincón tendrá una historia que contar, decía mientras paseaba por los croquis, sus palabras danzando en el aire con fervor. Notó cómo algunas miradas antes cerradas comenzaban a brillar con emoción. En sus corazones, la posibilidad de renacer pareció imponerse a los recuerdos dolorosos. Sin embargo, la incertidumbre lo acompañaba, como una sombra persistente en su pecho. Sabía que no todos estarían dispuestos a aceptar sus intenciones. Aún había quienes se resistían, atados al pasado y decididos a no permitir que los engaños del ayer se repitieran. Pero, en lugar de rendirse ante estas barreras, la determinación de Juan Carlos se agudizó. Cuando se preparaba para una reunión crucial con su antiguo socio, un viento gélido sopló a través de su mente. La idea de la confrontación lo intimidaba. ¿Qué podía ofrecerle a aquel hombre receloso, más allá de una historia de redención? Su mente se debatía entre el deseo de mostrar avance y la necesidad de mantener la esperanza. Fue ese momento de vulnerabilidad el que lo llevó a una revelación clave. No podía enfrentar su pasado con resentimiento, ni asumir el papel de víctima. Tenía que reconocer su propia responsabilidad, incluso en la oscuridad. Al final, optó por acercarse a su antiguo colega con honestidad. Sería un riesgo, pero se dio cuenta de que no arrebataba el poder de sus sueños, sino que lo fortalecía. Como un proyecto de revitalización, esto puede ser beneficioso para ambos, pensó en voz alta mientras ensayaba en su mente. La ventana hacia la reconciliación se abría de par en par, y con ella, el potencial de trascender conflictos pasados. Sin embargo, el autosabotaje siempre acechaba en un rincón de su mente. Las imágenes del futuro prometedor se entrelazaban con reminiscencias de las viejas traiciones. ¿Podría finalmente dejar de lado el resentimiento acumulado y ser un facilitador del cambio? Con cada decisión, la presión aumentaba. Ambos mundos, el antiguo y el nuevo, estaban ahí, y la decisión sobre cuál prevalecería recayó en sus manos. El día de la reunión llegó, y a medida que se acercaba al lugar, una mezcla de ansiedad y emoción lo inundó. Estaba a punto de descubrir no solo el destino de su proyecto, sino también el de su vida. Pero justo cuando se disponía a abrir la puerta, recibió un mensaje que podría cambiar todo, una advertencia de un cambio inesperado. ¿Sería capaz de adaptarse a nuevas circunstancias, o las viejas sombras del pasado lo arrastrarían nuevamente a un lugar del que tanto había luchado por salir? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero la tensión del momento lo mantenía en vilo. Así, el camino hacia la redención continuaba lleno de desafíos, y Juan Carlos sabía que no había regreso. La sala de conferencias estaba impregnada de un silencio tenso que parecía casi palpitante. Juan Carlos sentía como las miradas de los presentes se centraban en él, pero su mente estaba en un torbellino. La pantalla mostraba sus planes, pero en su interior había una batalla sin cuartel. La notificación que acababa de recibir seguía resonando en su cabeza como un eco inquietante. Un cambio inesperado, pensó, tratando de discernir su significado en medio de la vorágine de emociones. El mensaje era una alerta sobre una posible demanda de su antiguo socio, disputando la propiedad intelectual de su proyecto actual. Juan Carlos sintió como el pánico se instalaba en su pecho, haciendo que su respiración se volviera errática. Enfrentar una batalla legal era una noticia que podría dar al traste con todos sus esfuerzos y sueños renovados. Sin embargo, ese reto también podría ser una oportunidad. La pregunta que se cernía sobre él era, ¿podría transformar este obstáculo en un escalón hacia su progreso personal? Sintió que la energía del grupo se diluía. Todos esperaban algo más que una presentación, era un momento de verdad para él y, por ende, para su proyecto. En un instante de lucidez, decidió que no podría ocultar su vulnerabilidad. Levantó la voz, no solo para presentar cifras y gráficos, sino para compartir su historia,
sus temores y los desafíos que había llevado a cuestas. No solo se trata de edificios o arquitectura, comenzó, con una determinación renovada. Se trata de construir un legado, y hoy me enfrentó a un enemigo, el temor que me ha paralizado durante demasiado tiempo. Al hablar, notó cómo sus palabras resonaban en corazones que anteriormente permanecían indiferentes. Uno de sus amigos, que había estado sentado al fondo, asintió lentamente, como si al escuchar a Juan Carlos se diera cuenta de que también necesitaba enfrentar sus propios miedos. Esa conexión humana se transformó en una energía palpable, y por primera vez desde que comenzó su presentación, sintió que había algo más allá de su propio viaje. Era una invitación hacia los demás para que también se arriesgaran. Sin embargo, los recuerdos de traiciones pasadas estaban tan frescos en su mente. ¿Era esa sinceridad un acto de valentía o ingenuidad? Su antiguo socio no era alguien que perdonara fácilmente. La lucha interna entre la voluntad de avanzar y el peso del resentimiento se tornó abrumador. ¿Por qué había elegido este camino cuando siempre hubo la opción de eludir el conflicto? Era su historia de vida la que lo había llevado a este punto, y no podía eludir su propia narrativa. Cuando la reunión finalmente concluyó, algunos de sus amigos se acercaron a brindarle su apoyo, mientras otros permanecieron en silencio, sumidos en sus pensamientos. Pero el mensaje de la amenaza legal aún estaba latente, y Juan Carlos comprendió que este no era el final, sino el comienzo de una nueva etapa. ¿Cómo podría preparar su defensa? ¿Quién lo podría ayudar en este enredo legal? La presión estaba haciendo mella en él, pero había un pequeño resquicio de esperanza. Tal vez, hasta ese momento, había ignorado una parte crucial de su vida, su capacidad de pedir ayuda y colaborar, no solo con sus círculos profesionales, sino en sus conexiones personales. Fue entonces que se dio cuenta de que la red que había estado tejiendo era más rica de lo que había imaginado. Dominar su vida no se trataba solo de restaurar lo que había perdido, sino de construir un futuro con nuevas alianzas, aprendiendo a vivir con sus heridas y aprovechando las lecciones del pasado. La idea de un mensaje de resiliencia personal comenzó a tomar forma en su mente. Con este renovado sentido de propósito, Juan Carlos salió del edificio. El aire frío que le golpeó el rostro era un recordatorio de que aún no había llegado a su destino, pero algo dentro de él había cambiado. Se dio cuenta de que el camino hacia su redención no sería lineal, cada decisión lo acercaría más a un nuevo horizonte, pero mientras caminaba, recibió una llamada inesperada de alguien que había sido parte integral de su vida antes de la traición, alguien que podría complicar aún más la situación. ¿Podría esta persona convertirse en la clave de su éxito, o en una nueva carga que arrastraría su proyecto hacia el abismo? La tensión lo atrapaba, y su corazón se aceleró con la intriga de este nuevo desafío que apenas comenzaba a desvelarse. La lucha continuaba, y la pregunta permanecía en el aire: ¿sería capaz de adaptarse a este cambio radical, o la sombra del pasado volvería a encadenarlo? El eco del tono insistente de su teléfono resonaba en su mente mientras Juan Carlos buscaba un lugar tranquilo para atender la llamada. Sus manos temblaban, no solo por la incertidumbre, sino porque esta comunicación podía reconfigurar su panorama personal y profesional. Se apartó del bullicio del exterior y, a un costado de un edificio, respiró hondo, intentando calmar el ritmo acelerado de su corazón. ¿Juan Carlos? Soy Claudia, dijo una voz familiar. Era Claudia, una antigua colega de su primera startup, alguien en quien había confiado antes y que había estado ausente desde la separación con su socio. Su tono tenía un trasfondo de preocupación que generó una oleada de nostalgia y ansiedad en él. Hola, Claudia. ¿Cómo has estado? Dijo, tratando de mantener su voz firme, aunque la tensión era palpable. La conversación se deslizó rápidamente hacia el motivo de su contacto. Ella había escuchado rumores sobre la demanda inminente y quería ofrecerle su ayuda. En su carrera, Claudia siempre había sido un pilar de conocimiento y una mente estratégica aguda. Sus ofrecimientos llegaron como un alivio inesperado, pero también como un dilema. Había lidiado con traiciones que lo hacían dudar de la sinceridad de cualquier otra alianza. He estado al tanto de tus proyectos. Sé lo que estás enfrentando, y quería ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? La voz de Juan Carlos se tornó defensiva, una reacción instintiva anticipando otra decepción.
Porque a veces la vida nos pone obstáculos que nos obligan a redefinir nuestros caminos. Yo también he pasado por cambios importantes y he aprendido a valorar el apoyo de quienes te entienden. Pero tú eres quien decide si quieres dejarme ayudar, respondió Claudia con calma. Juan Carlos se encontró en una encrucijada emocional. Ella no solo le ofrecía asistencia profesional, sino también una oportunidad de sanación ante sus heridas antiguas. Sentía que su orgullo estaba en juego, aceptar ayuda significaba recordar los fracasos previos, pero rechazarla podría dejarlo en plena soledad ante un desafío monumental. Necesito tiempo para pensarlo, fue todo lo que logró contestar antes de despedirse. El peso de la conversación lo acompañó el resto del día mientras estudiaba la posibilidad de abrirse nuevamente a alguien. El temor de correr otro riesgo, la sombra de la traición, parecía amenazar con anclarse a sus pensamientos, pero en cada reflexión también surgía la idea de que el crecimiento personal no se trataba de evitar las caídas, sino de levantarse con más sabiduría y fuerza después de cada una. Cuando regresó a casa, se sentó frente a su laptop, su mente bulliciosa y dividida. Comenzó a escribir una lista de pros y contras sobre la incorporación de Claudia. Era una táctica que había aprendido en años de trabajo. Externalizar pensamientos confusos a menudo ayudaba a tomar decisiones más lógicas. A medida que escribía, olvidó por un momento la lucha judicial que lo acechaba, su concentración centrándose únicamente en la oportunidad de colaboración. Con cada línea, la lista se convertía en un espejo que reflejaba sus temores más profundos, pero también sus aspiraciones más elevadas. La posibilidad de construir algo nuevo, rodeado de personas que creían en su visión, comenzaba a cobrar forma. Tal vez había llegado el momento de enfrentar el futuro sin las sombras que tanto había temido. Al final, Juan Carlos miró el reloj y, con resolución novedosa, tomó su teléfono y tecleó un mensaje a Claudia. Estoy listo para hablar de lo que tienes en mente. Te necesito, pero cuando pulsó enviar, un crujido en la puerta lo sobresaltó. Su antiguo socio estaba de pie en el umbral, con una expresión que combinaba desafío y rabia. No me evadirás otra vez. Es hora de aclarar las cosas, por las buenas o por las malas. Las palabras de referencia, ahora como sombras al acecho, le recordaron que las decisiones del presente no solo moldeaban su futuro, sino que también definían el desenlace de su pasado. ¿Sería capaz de manejar la confrontación sin dejar que antiguas heridas se reabrieran, o tendría que confrontar a este enemigo antes de avanzar? El dilema se intensificaba y la tensión era palpable. La lucha por su proyecto, su legado y su propio ser estaba a punto de alcanzar un clímax inesperado. ¿Estaba preparado para esta batalla, o sería su último acto? La mirada desafiante de su antiguo socio cortaba la atmósfera cargada de incertidumbre. Juan Carlos sintió que su corazón latía con más fuerza, y su mente comenzó a analizar la situación, como si cada segundo estuviera colisionando con una marea de recuerdos dolorosos. El pasado se presentaba frente a él, haciendo eco de cada traición y desilusión, pero, a la vez, lo instaba a reaccionar. Juan Carlos, no tenemos que jugar a las adivinanzas. Sabes lo que pasó entre nosotros, y estoy aquí para aclarar las cosas. Necesito que me escuches, insistió su antiguo socio, mientras cruzaba los brazos, mostrando un aire de desafío. La familiaridad de esa voz era como una alarma a la que había querido ignorar. Durante años, había buscado la forma de resignificar su historia. Sin embargo, el enfrentamiento con su antiguo socio significaba enfrentarse a una parte de sí mismo que había intentado relegar al olvido, el miedo al conflicto y la necesidad de aceptación que una vez lo había llevado a tomar decisiones cuestionables. Lo que pasó hace tiempo no se puede borrar, pero podemos encontrar una solución que funcione para los dos, respondió Juan Carlos, intentando crear un espacio para el diálogo. Aunque en su interior sabía que cada palabra lo acercaba más a un terreno minado, con cada segundo que pasaba, su mente podía sentir la tensión acumulándose. No solo enfrentaba a un socio, sino que también lidiaba con sus fragmentos de identidad rota. La idea de reconstruir su vida y su carrera giraba como un torbellino en torno a su ser. Pero esa vez, debían ser diferentes. Él no quería ser un peón más en una partida de ajedrez emocional, sino un jugador estratégico, que a pesar de haber sido vulnerado, no dejaría que su pasado definiera su futuro. Necesitas entender que estoy trabajando en algo nuevo, una oportunidad que podría beneficiarnos a ambos. Pero esto requiere confianza,
y no puedo seguir arriesgando todo a cada paso, explicó, activando su enfoque en lo que estaba en juego. El antiguo socio esbozó una mueca de desdén, pero la chispa de interés en sus ojos era innegable. Cada palabra que Juan Carlos pronunciaba parecía magnetizarlo, como si estuviera advirtiendo el cambio en la narrativa. Este no era el Juan Carlos que comportaba su dolor como un manto, era un hombre decidido a redefinir su historia, a recuperar el control sobre la brújula de su vida. Mientras discutían, la imagen de Claudia resurgió en su mente. Ella representaba no solo una segunda oportunidad profesional, sino también un cierre emocional que anhelaba. Tenía que encontrar una forma de avanzar que inclinara la balanza a su favor, equilibrando la fuerza de lo viejo con la promesa de lo nuevo. Te propongo un acuerdo, dijo Juan Carlos, sintiendo que la confianza comenzaba a tejer la brecha entre ellos. Trabajemos juntos en un proyecto al que ambos aspiramos, pero en nuevas condiciones. Yo necesito apertura y una visión limpia. No más juegos. La oferta quedó en el aire, colgada entre la esperanza de una alianza renovada y el temor a una repetición del pasado. Era un riesgo monumental, pero la idea de recuperar parte de su legado, en términos que en verdad le pertenecieran, empezaba a resonar en su mente como un mantra de empoderamiento. El rostro de su antiguo socio se tornó pensativo, y el tiempo se alargó como un hilo en tensión. Juan Carlos contuvo la respiración, sintiendo que al dar ese paso, no solo estaba desafiando a su socio, sino validando su propio crecimiento y reclamando un nuevo espacio para sí mismo. El silencio fue roto cuando su socio finalmente habló. Está bien, voy a considerarlo. Pero esta vez, no puedo prometer que esto vaya a resultar como tú piensas. Mientras el diálogo fluía, Juan Carlos supo que estaba en una senda crítica de su transformación. Cada palabra intercambiada era un ladrillo en la construcción de su nuevo yo. Sin embargo, a medida que se despejaba el camino hacia una posible reconciliación, la imagen de Claudia, colándose en su mente, lo instó a reflexionar. Tenía que ser más que un simple espectador en esta narrativa, debía involucrar sus sentimientos y establecer firmemente los límites que había aprendido a valorar durante la tormenta emocional. Todo lo que elaboramos tiene que estar cimentado en la confianza. Y eso incluye a Claudia. Si quiere entrar en este proyecto, será bajo mis condiciones, presionó Juan Carlos, su determinación emergiendo con cada palabra, mientras su socio asentía, embriagado por la noticia de una oportunidad reabierta. Juan Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía el agridulce sabor de la esperanza, aunque aún acechaba la inseguridad de lo que vendría a continuación. La tormenta que había temido no era la batalla sino el viaje de su rehabilitación personal, pero cuando Juan Carlos dio la vuelta, listo para dar el siguiente paso e informar a Claudia, se encontró con un mensaje inusual en su teléfono que lo congeló en el lugar. Juan Carlos, tengo algo importante que contarte sobre el proyecto. Es un secreto que podría cambiarlo todo. Debemos vernos esta noche. El resto de su mundo parecía desvanecerse, y aunque había logrado ganar un primer combate, sería capaz de afrontar la revelación que se avecinaba y el impacto que tendría en su recién encontrado camino. El tiempo parecía haberse detenido para Juan Carlos mientras leía el mensaje en su teléfono. La sensación de anticipación y temor se entrelazaban en su estómago, marcando el compás de sus pensamientos. Debía tomar una decisión rápida, una que podía alterar no solo su futuro, sino también la dirección en la que se había embarcado recientemente. Claudia siempre había sido su ángel de la guarda en el mundo empresarial. Su visión fresca y perspectiva innovadora representaban para él un faro de esperanza. Pero ahora, esa figura emblemática amenazaba con convertirse en un enlace crítico que podría hacer tambalear la balanza de su historia. No era solo un secreto, era la posibilidad de una nueva revelación y, tal vez, un nuevo desafío. Tenía que prepararse. Mientras se dirigía a su oficina, reflexionaba sobre cómo el miedo había guiado sus decisiones en el pasado. Sin embargo, esta vez se sentía diferente. En lugar de dejarse cegar por la incertidumbre, cada paso que daba lo acercaba más a la noción de que estaba construyendo un nuevo Juan Carlos, alguien que podía confrontar y abrazar lo desconocido. Esa transformación era lo que le había permitido ofrecer a su antiguo socio una oportunidad de colaboración, a pesar del desasosiego que la relación previa había dejado en su mente. Al llegar a su despacho, la imagen de Claudia lo motivaba.
Sabía que debía hablar con sinceridad, desplegar su plan y compartir lo que había pensado para el proyecto. Él debía ser claro, consciente de que la confianza comenzaba desde la comunicación abierta. Claudia merecía saber la verdad, y en esa verdad se hallaba la esencia de lo que necesitaba construir. Mientras organizaba su espacio, no podía evitar repasar su propio crecimiento interno. Nunca había sido un hombre que gestionara los conflictos de frente, la confrontación siempre le generaba una sensación de vulnerabilidad que se había convertido en su mayor enemigo. Pero ahora entendía que era esa misma vulnerabilidad la que había cimentado su regreso, su capacidad para enfrentarse y salir adelante. Fue entonces cuando recibió una llamada inesperada. Era el antiguo socio, quien había tomado la iniciativa, algo que nunca hizo en su tiempo juntos. Su tono era diferente, había un aire de sinceridad en la conversación que no podía ignorar. Escucha, Juan Carlos, he estado reflexionando. Quizás este proyecto es lo que ambos necesitamos para sanarnos de lo que pasó. Estoy dispuesto a ofrecerte una asociación genuina, siempre que estemos claros en establecer límites y responsabilidades, expresó. El sonido de su voz resonaba con un nuevo tono conciliador. Esa revelación, esa disposición a colaborar, encendió una chispa en el interior de Juan Carlos. Había llegado el momento de enfrentar los fantasmas del pasado y de construir un camino que no estuviera marcado por la desconfianza. Tenía que compartir esto con Claudia, incluirla en su red de aliados. La posibilidad de unir fuerzas con su antiguo socio y Claudia lo inspiraba de una forma que nunca había imaginado. Era un nuevo comienzo, una oportunidad de recalibrar la narrativa. Sin embargo, una imagen inquietante cruzó su mente. Podía estar arriesgando su futuro al abrirse a aquellos que una vez le causaron dolor, pero su ingenio y su reciente desarrollo personal le conferían una visión más aguda. Su preparación emocional, su capacidad para escuchar y comunicar, eran herramientas esenciales en este proceso. Al salir a la calle, un leve susurro de inseguridad se instaló en su pecho. ¿Sería este el camino correcto? Había más en juego, no solo su futuro, sino la posibilidad de redención, tanto personal como profesionalmente. Con cada paso, reforzaba su resolución de seguir adelante, de hacer que sus decisiones contaran. Había dejado de ser solamente un reactivo, era un agente de cambio. Mientras se dirigía al café donde había acordado encontrarse con Claudia, el mensaje anterior cruzó de nuevo por su mente. Esa reunión no sería solo un juego de palabras, significaba la posibilidad de un nuevo capítulo, uno donde él estaba al mando de su destino. Estaba a punto de cruzar la puerta del local cuando notó algo que lo detuvo en seco. Un cartel en la ventana llamaba su atención: charla motivacional, el camino hacia el éxito. Sin pensarlo dos veces, una corazonada lo llevó a entrar. Lo que escuchara allí podría ser el punto de inflexión que revitalizara su perspectiva, preparándolo para la conversación crucial que tenía a punto de comenzar con Claudia. La sala estaba llena, y al observar a la multitud, se dio cuenta de que, como él, muchos buscaban respuestas. La energía vibrante que emanaba del escenario alimentó su apetito por el cambio. Quizás no estaba solo en esta travesía. Sin embargo, a medida que la charla avanzaba, un nuevo mensaje en su teléfono captó su atención: es urgente, Juan Carlos. Necesito que sepas quién realmente está detrás del proyecto. Puedo revelarte algo que cambiará todo. Los latidos de su corazón se aceleraron. Era el momento de la verdad, y se preguntaba si estaba preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. La sala se iluminó con el brillo del proyector, y las palabras del orador resonaban en la mente de Juan Carlos. Cada frase parecía tocar una fibra profunda dentro de él, cuestionando las barreras que había construido a lo largo de su vida profesional, en especial aquellas que lo mantenían alejado del verdadero desarrollo personal. La metáfora del éxito como un camino lleno de baches resonó como un eco de su propia experiencia. Esa imagen le permitió ver su trayectoria de una manera nueva, como un viaje pleno de aprendizaje, más que una serie de fracasos. Mientras el orador compartía historias de superación, Juan Carlos sentía que las piezas de su rompecabezas interno comenzaban a encajar. Había pasado tanto tiempo aferrándose a su miedo, que había perdido de vista la esencia del crecimiento. Fue un momento crucial, comprendía que cada error y cada desengaño le habían otorgado lecciones valiosas.
Ahora, esas lecciones podían ser sus aliadas en lugar de sus enemigas. Había una fuerza latente en su vulnerabilidad, el ruido de la sala se desvaneció mientras intentaba concentrarse en sus pensamientos. Eran más que reflexiones, eran promesas a sí mismo. La decisión de colaborar con su antiguo socio era un movimiento arriesgado, pero también una oportunidad de demostrar que había cambiado. Estaba listo para abordar su pasado con honestidad, no solo hacia Claudia, sino también hacia sí mismo. Esa revelación era un paso hacia la transformación que tanto anhelaba. Al finalizar la charla, una nueva energía pulsaba en su interior. Sintió cómo su autoestima se reforzaba, y su anterior inseguridad comenzaba a disiparse. Sus expectativas cambiaron, ya no era solo un hombre frente a incertidumbres, sino un líder dispuesto a confrontar desafíos. Rápidamente decidió que no podía esperar más para reunirse con Claudia. Cada momento contaba, y necesitaba reunir el coraje para dar el siguiente paso. Mientras caminaba hacia el café, la sensación de determinación lo acompañaba. Había un nuevo fuego en su interior, una voluntad renovada de abrirse y ser transparente. Cuando entró al local, encontró a Claudia sentada en una mesa, sus ojos escudriñando el lugar como si ya presintiera que algo significativo estaba a punto de ocurrir. Al cruzar miradas, Juan Carlos sonrió, reconociendo en ella la chispa que podía encender el cambio necesario. Claudia, necesitamos hablar, comenzó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la autenticidad. Sus manos temblaban ligeramente, pero continuó, quiero contarte sobre mi conversación con nuestro antiguo socio. Creo que hay una posibilidad de colaboración, una oportunidad de sanar y crecer juntos. Claudia lo miró con curiosidad, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Su expresión fue una mezcla de sorpresa y reflexión, mientras Juan Carlos desarrollaba su idea. Era más que un proyecto, era la construcción de un nuevo capítulo para ambos, un camino hacia el éxito, lleno de honestidad y colaboración. Sin embargo, al mencionar las palabras antiguo socio, el rostro de Claudia cambió. La tensión se palpaba en el aire, y Juan Carlos sintió que el peso de su propuesta podía derrumbarse en un instante. ¿Acaso este era el momento de la verdad que había estado esperando, o el inicio de una nueva decepción? La expectación llenaba el espacio entre ellos, y Juan Carlos apretó los puños bajo la mesa, preparado para enfrentar lo que siguiera. Era un punto crítico que podía definir su trayectoria, una cuestión de confianza que ponía a prueba su renovada visión. Necesitaba que Claudia compartiera su característico pragmatismo, que abriera la mente a estas nuevas posibilidades. Juan Carlos, no sé si estoy lista para esto, respondió ella finalmente, una inclinación de su cabeza acompañando la duda en su voz. Eso fue lo que lo detuvo. No era solo una conversación sobre negocio, era un reflejo de su propia lucha interna y el potencial de conexión que habían cultivado. Mientras cada uno meditaba sobre las palabras proferidas, un nuevo mensaje en el teléfono de Juan Carlos captó su atención: debes conocer la verdad y no puedo decírtela por mensaje. Nos vemos donde todo comenzó. Era su antiguo socio nuevamente, y la intriga lo envolvió. ¿Qué verdad aguardaba, y cómo podría cambiar la narrativa en curso? La tensión aumentaba, y con ello, la decisión que lo llevaría muy pronto a una encrucijada por demás reveladora. Estaba claro que el camino hacia adelante apenas comenzaba a delinearse, y las repercusiones de cada acción podrían marcar el rumbo de su futuro. El día amaneció radiante en el pueblo, y Juan Carlos sintió que su corazón latía con una intensidad renovada. Había pasado meses construyendo relaciones y un nuevo camino, enfrentándose a su pasado y preparándose para lo que estaba por venir. En la plaza, los murmullos de la comunidad comenzaban a llenarlo de energía, y la transformación ya no era solo suya, comenzaba a articularse en el entorno que lo había visto crecer. Después de la tensa reunión con Claudia y la advertencia de su antiguo socio, algo había cambiado en él. La incertidumbre se había transformado en determinación. Mientras caminaba hacia el lugar donde todo había comenzado, recordaba los momentos críticos de su viaje, las decisiones difíciles, las verdades difíciles de aceptar y el compromiso inquebrantable de ser un mejor ser humano. Ahora, estaba listo para avanzar con un propósito más claro: construir un nuevo legado. Al llegar al punto de encuentro, su antiguo socio ya lo esperaba. Juan Carlos respiró hondo y lo saludó con un apretón de manos firme.
Estoy aquí para cerrar un capítulo, pero también para abrir uno nuevo, dijo, sintiendo como cada palabra fluía con confianza. Se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo al pasado dictara su futuro. Su antiguo socio lo miró con escepticismo. ¿Qué es lo que quieres realmente? Sabes que el camino que has tomado no es fácil, respondió, desafiándolo. Pero esta vez, Juan Carlos sintió que la debilidad se había desvanecido. Quiero reconstruir lo que perdimos, no solo físicamente en el pueblo, sino también en términos de confianza y camaradería. Estoy dispuesto a trabajar juntos, pero con límites claros. No quiero replicar los errores del pasado, afirmó, con un tono firme que resonó en el aire. Ambos comenzaron a hablar de cómo podrían unir su visión para el desarrollo del pueblo. Hablaron de planes, de sueños compartidos y de las lecciones aprendidas. A medida que la conversación se extendía, Juan Carlos podía sentir que el velo de la desconfianza comenzaba a levantarse. Lo que alguna vez fue una relación fracturada lentamente comenzaba a transformarse en algo más, una oportunidad para reconciliación y éxito compartido. Esa misma tarde, después de la reunión, Juan Carlos se encontró con Claudia. Ella había estado a la expectativa de lo que la conversación había desencadenado y, al enterarse de los planes renovados, su rostro se iluminó. Veamos cómo podemos combinar nuestras ideas, dijo, dejando entrever que no estaba dispuesta a perder la oportunidad de colaborar y ser parte de esta nueva fase. Juntos, comenzaron a delinear el proyecto de revitalización del pueblo. Se comprometieron no solo a restaurar edificios, sino también a fomentar la cohesión social entre sus habitantes. Lo que inició como un plan de negocios pronto se convirtió en una visión holística, un espacio donde las historias de vida y las experiencias individuales de la comunidad serían el núcleo de cada decisión. Con el tiempo, Juan Carlos ganó el respeto de los habitantes del pueblo. Ya no era visto como el millonario distante, sino como alguien que realmente quería contribuir a su bienestar. La inauguración del nuevo centro comunitario se convirtió en el momento culminante de su transformación. En ese evento, donde la música y el arte tomaron el escenario, Juan Carlos experimentó una mezcla de orgullo y felicidad. Esa tarde, mientras observaba a la comunidad reunida, supo que había alcanzado más de lo que alguna vez soñó. Había reparado las relaciones rotas, no solo con el pasado y su familia, sino también con sí mismo. Finalmente se había convertido en el hombre que siempre había querido ser, un líder consciente, un amigo leal y, sobre todo, un ser humano que había abrazado su vulnerabilidad y había encontrado la fortaleza en ello. Como un nuevo amanecer iluminaba el horizonte, Juan Carlos sonrió genuinamente por primera vez en años, sabiendo que su camino estaba lleno de posibilidades. Había logrado enfrentar su pasado, no por sí mismo, sino por y para cada miembro de un pueblo que había dejado de lado, y, al final, eso era su mayor victoria. Ahora, te invito a ser parte de este viaje. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emocionales exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que apoya estas narrativas transformadoras. Comenta tus reacciones y teorías sobre lo que has aprendido a lo largo de esta historia. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para ser parte del cambio. Hazlo hoy.